Hola chicos, estoy muy contenta porque estoy una vez más con todos ustedes para compartir la palabra de Dios y para celebrar este día maravilloso. La semana pasada estuvimos hablando sobre la crucifixión. Muy bien. Y hoy vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo. Y yo quiero que leamos un versículo que es el que vamos a estar trabajando en nuestras manualidades del día de hoy, pero quiero que esté muy presente durante todo este día, toda esta mañana, eh, para que ustedes vean qué tan importante es la resurrección para nosotros. Si Cristo hubiera muerto en la cruz simplemente y si hubiera muerto, ¿qué esperanza tendríamos nosotros entonces cuando muramos? De que nos vamos a quedar ahí, vamos a morir y ya, y se acabó la historia. No, tenemos esperanza de que Cristo resucitó y está en el cielo y nos ha dado una esperanza viva. Entonces, así como tenemos una esperanza viva es porque Cristo está vivo. Y quiero que leamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Y vamos a estar enfocándonos en el versículo 3. Entonces vamos a leer y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Aquí hay unos elementos muy hermosos y más adelante, cuando en el servicio, cuando el pastor esté predicando, va a estar predicando en esos versículos precisamente. Y hay algunos elementos que son muy importantes y de donde vamos a sacar una enseñanza muy práctica y vamos a hacerlo en nuestra manualidad. Vamos a expresarlo en nuestra manualidad de manera visual para no olvidar esta gran verdad. Dice que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Nuestra esperanza es viva por la resurrección de Jesucristo. Y dice que no se marchitará. Entonces, en el día de hoy vamos a pensar en esto como una planta que está viva. Cuando alguien siembra una semilla y la pone en la tierra, le va a echar agua, pero no sabe qué está pasando debajo de la tierra, no sabe si está echando raíces, si ya está subiendo, porque no ve, sino que simplemente siembra la semilla y cuando pasa el tiempo, si le da cuidado, le da sol, le echa agua, pues entonces es una planta viva. Pero ustedes sabían que para una planta nacer, la semilla tiene que morir. Eso es impresionante. ¿Ustedes sabían eso? Para la planta nacer, la semilla tiene que morir. Entonces, piensen en Jesucristo como eso, en la muerte de Jesucristo como eso. Fue una semilla que estaba debajo de la tierra, pero luego germinó, resucitó y da fruto y está vivo. Pero dice la Biblia, aquí en lo que leímos en Primera de Pedro 1:4, que nuestra herencia, lo que heredamos, que fue nuestra vida eterna con Cristo, es incorruptible, es decir, que no se va a dañar y no se marchitará. Entonces piensen en esa plantita que no se va a marchitar. ¿Por qué? Porque la semilla fue Cristo y Cristo resucitó y Él está vivo por siempre. Entonces, vamos ahora a cantar una canción que nos habla sobre la muerte de Cristo y su resurrección. Entonces, a lo largo de este estudio vamos a ver, y vimos la semana pasada, de que Cristo fue prometido desde cuando Adán y Eva pecaron y luego cuando el rey David estableció su reino. Dios le prometió que de su descendencia saldría el rey que liberaría al pueblo y nos liberaría a nosotros. Entonces Cristo es un rey, Cristo es nuestro rey y Él bajó de su trono,
vino aquí a morir y luego fue a su trono para darnos vida eterna. Entonces vamos a cantar esta canción que nos habla acerca de esto. ¿Y qué causa esto en nosotros? Causa adoración, causa alabanza, de que tenemos toda nuestra confianza y toda nuestra fe en ese Rey que vino, murió y resucitó y está vivo. Entonces vamos a alabar a Dios a través de esta canción. Vamos a tener un tiempo muy especial de una canción que vamos a aprender y quiero enseñarles los movimientos que vamos a hacer con nuestras manos para cantar esta canción. Entonces, para eso voy a invitar a 2 personas muy especiales y les voy a pedir a la cuenta de 3 que vengan por aquí. 1, 2 y 3. Stand up. Ok. Bienvenidas a Vinoa. Vamos a enseñar a todos los niños cómo van a cantar esa canción. Se llama Tu nombre levantaré. Y cuando vamos a hacer los movimientos con nuestras manos, dice así. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Empieza así. Entonces, ¿están listos? ¿O lo quieren enseñar una vez más? Una vez más. Okay. Dejas el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Pues vamos a cantar y dice así. Levantaré, me deleito en adorarte. Canten en sus casas todos. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Una vez más, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Otra vez, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Wow, qué hermosa canción. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotras y que hayan podido cantar y que sea una canción que puedan aprendérsela y cuando la escuchen en la iglesia puedan hacer sus movimientos con las manos. Entonces, quiero empezar en el día de hoy leyéndoles este relato de la resurrección. Y hay varios lugares en la Biblia donde encontramos ese relato, pero hoy voy a leerlo de Lucas 24. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas, inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.
Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en mano de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose a mirar dentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Entonces, en el versículo 36 dice, mientras ellos relataban estas cosas, ellos son unos discípulos que iban de camino a Emaús. Entonces, si quieren leer esto, lean el capítulo 24 completo. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Un espíritu creen que va a comer? No creo. Entonces, él les dijo, eso es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, ahí es escrito de que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día. Entonces, vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Alzando sus manos, los bendijo. Pues si se dan cuenta, en estos cortos días pasamos de el domingo que Jesús entra a la ciudad, la entrada triunfal, entra a la ciudad de Jerusalén, están todos adorándole. Luego llegan a la noche de la Pascua, que fue el jueves, y ahí está compartiendo con sus discípulos y están cenando. Luego van al monte de Getsemaní, como hablamos la semana pasada, y a las pocas horas viene un tumulto, un grupo de personas, se llevan a Cristo y en menos de 24 horas es apresado, golpeado y crucificado. Así tan rápido. Pero esta historia no se quedó ahí, no se quedó en la muerte de Cristo, sino que podemos ver lo que les mencioné anteriormente, que hay unas evidencias que muestran de que Cristo era el rey prometido, que fue anunciado desde Génesis y fue prometido y en todo el Antiguo Testamento se habla de este rey que vendría y sería el Mesías que liberaría a su pueblo de su pecado. Entonces, Cristo vino a la tierra, tenemos el Evangelio, las buenas noticias de que Él vino a salvarnos y fue crucificado y murió. Pero si se hubiera quedado ahí, ¿qué esperanza tenemos? Podemos tener la esperanza de que cuando nosotros muramos vamos a ir al cielo. Si Él se hubiera muerto, se hubiera quedado ahí, probablemente, definitivamente no. Entonces, la tumba vacía nos muestra, es una evidencia de que Cristo está vivo. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Si el cuerpo de Jesús hubiera sido robado, ¿tú crees que un ladrón hubiera tomado los lienzos, se lo hubiera quitado a un cuerpo muerto para dejarlos ahí?
Pues yo creo que no, no tiene lógica. Si se iban a robar el cuerpo, se lo hubieran llevado simplemente. Entonces, esto es una evidencia de que el cuerpo de Cristo realmente fue glorificado y esos trapos, esos lienzos que quedaron ahí, fueron una evidencia de que su cuerpo ya no pertenecía a este mundo, era un cuerpo glorioso, el cual los discípulos más adelante verían. Entonces, vamos a ver la segunda evidencia. Los ángeles testificaron que Jesús estaba vivo. En Lucas 24, del 4 al 12, dice que habían dos varones con vestiduras resplandecientes. Y ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, aun cuando estaban en Galilea. Cristo había revelado muchísimo antes de su muerte que él iba a morir y que iba a resucitar, pero tanto los discípulos como las mujeres probablemente cuando escucharon eso no le prestaron mucha atención o simplemente les faltó fe de creer que esto pasaría, porque los ángeles les dijeron, Él les dijo que esto iba a ocurrir y acabó de ocurrir. Los ángeles son criaturas celestiales, son criaturas enviadas por Dios y ellos testificaron que Cristo había resucitado, que no estaba en el sepulcro, que no buscaran más. Entonces, el Antiguo Testamento, esa es la tercera evidencia. El Antiguo Testamento nos muestra que Cristo está vivo. En Isaías 53 podemos leer lo siguiente. 53:10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Entonces sería una vida que se prolongaría. ¿Cómo entonces la muerte y una vida que se prolongaría pueden ser ciertas a la vez? Pues no, la muerte fue derribada por Cristo y Él, como Él vive, entonces nosotros somos esa descendencia de Él. Entonces vamos a pasar a la evidencia número 4. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos, esta fue una muestra de que Él estaba vivo. Después que Pedro salió a buscarles y a decirles, fui al sepulcro y vi los lienzos, ahí estaba vacío. Pues Él fue de vuelta a donde estaban los demás discípulos reunidos. Y dice la palabra de Dios en Lucas 24:36, que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró sus manos y sus pies. Cristo mismo resucitado y su cuerpo, que no era un espíritu, no era un fantasma, Él se apareció a sus discípulos y ellos vieron que Él era de carne y hueso y lo vieron glorificado. Entonces, nosotros tenemos esa evidencia según las escrituras. Después que Él resucitó, se apareció a cientos de personas, porque incluso el versículo no lo leímos, pero en Mateo 28, si continuamos leyendo, Él da a los discípulos la gran comisión y había muchas personas ahí y todos le vieron. Y luego muchos de esos discípulos fueron martirizados, es decir, los mataron porque ellos aseguraban que Cristo había resucitado. Entonces, ¿por qué ellos darían su vida por una mentira? Ellos van a perseverar mintiendo simplemente para tener la razón o para que las personas piensen que ellos dicen la verdad. No, Cristo verdaderamente resucitó. Entonces, llegamos a la quinta. Las vidas cambiadas de los cristianos muestran que Jesús está vivo. En Juan 21 se encuentra una de las historias que más me encanta de toda la Biblia, y es cuando Cristo se aparece a sus discípulos que están pescando, y allí está el apóstol Pedro. Y se recuerdan de Pedro, que estuvo súper cobarde. No sé si has escuchado la historia, pero Jesucristo dijo
que antes de que el gallo cantara 3 veces, Pedro le negaría 3 veces. Y Pedro verdaderamente tuvo mucho temor cuando se llevaron a Cristo para crucificarlo y lo negó completamente. Y tuvo también temor cuando fue al sepulcro y encontró los lienzos ahí tirados. Tenía muchísimo temor. Pero cuando llegamos a Juan 21, estaba Pedro triste, pero cuando vio a Cristo, se lanzó y se tiró y se acercó a él y le dijo a Cristo 3 veces que le amaba. Así como lo negó 3 veces, así le dijo que lo amaba 3 veces. Estas vidas, la vida de Pedro, la vida mía, nuestras vidas son testimonio de que Cristo ha resucitado. Cristo prometió que enviaría su Espíritu Santo y que nos daría poder. Y ese poder de Cristo está en nosotros. El poder del Cristo resucitado está en nosotros. Ahora vamos a hacer nuestra manualidad especial. Solamente necesitas lo siguiente: tijeras, papel, algunos lápices de colores. Puede ser papel de colores, preferiblemente un papel verde. Si no tienes papel verde, pues puedes tomar un papel blanco y colorearlo de verde. También vamos a necesitar una hoja de cualquier color para hacer unas florecitas así, como unos tulipanes. Tú puedes hacer cualquier tipo de flor, pero yo voy a hacer unos tulipanes. Y vamos a necesitar 5 de estas. Y además de esto, vas a necesitar tu mano para hacer esta actividad. Y también tu Biblia, porque vamos a copiar el versículo que leímos al principio de Primera de Pedro 1:3. Y también, si quieres, puedes copiar el 4. Puedes tomar tu mano y ponerla sobre el papel verde o sobre el papel blanco y calcarlo de la siguiente manera. Estas figuritas, estos pétalos, y vamos a hacer 5 de este. Luego, ya que tengas tu mano calcada, busca los tulipanes que ya recortaste, ponlos todos delante de los deditos, que serían como los troncos, y luego puedes hacer con otro color el macetero de la planta. Espero que les haya gustado muchísimo esta manualidad, así como nos gustó a nosotras, y espero que durante este día puedas pensar y meditar en estas verdades que hablamos en el día de hoy, y que puedas también concluir tu manualidad en lo que comienza el servicio, o si quieres hacerlo durante la tarde, o quizás lo hiciste ahora y eres súper biónico y rápido. Pero muchísimas gracias por estar atentos, estar pendientes. Tengan mucha fe, oren al Señor, confíen que Él está con ustedes, no tengan temor, porque el poder de Cristo resucitado está en nosotros, si somos sus hijos. Ahora, ¿cómo sabes si eres hijo de Dios? Pues tienes que creer estas cosas, tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios, tienes que creerlo en tu mente, confiarlo con tu corazón y confesarlo con tu boca y obedecer al Señor. Entonces, si eres salvo, si eres el Hijo de Dios, el poder de Jesucristo resucitado está en ti. No tienes que tener temor por nada de lo que está pasando en el mundo, porque la Biblia nos dice que Él ha vencido en la cruz, Él resucitó y podemos confiar en Él. Muchísimas gracias por estar pendientes a esta transmisión y no cesen de orar, y bueno, tengan un precioso día y una preciosa semana de vuelta a sus clases.
en las casas, pero ya se acabaron las vacaciones. Así que les mando un gran abrazo y cualquier pregunta o lo que sea me pueden escribir. Díganle a sus padres cómo hacerlo. Pueden escribir, pueden enviar fotos al grupo de la iglesia. Y bueno, los quiero. Adiós.